TV. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy feliz año. Este es el primer programa de este 2022. Se va rapidísimo la vida, rapidísimo el tiempo. Así que bueno, pues yo espero que ustedes hayan pasado buenas y felices fiestas, que en estos momentos pues ya con tener salud es más que suficiente. Así que pues nuestros mejores deseos desde el Colegio de San Luis, y lo vamos a abrir de una manera muy bonita, muy interesante, porque tenemos un invitado que es expertísimo en su tema. Ya sabemos que todos los que tenemos acá son súper expertos, pero a mí me gusta particularmente a quien les voy a presentar a continuación, no solo por lo que sabe, sino por cómo lo comparte. Tiene una manera muy cercana de compartir, que hasta parece que todos nos volvemos expertos de pronto en este tema. Y le doy la bienvenida al doctor Israel Ramírez Cruz, quien es investigador académico acá de nuestro Colegio de San Luis en el programa de estudios literarios. Doctor, ¿cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos y pues muy feliz año. Muchas gracias, Lidia, gracias por la invitación. En principio, bueno, pues muchas felicidades también a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que siga esta transmisión, que tengan un muy feliz y venturoso 2022. Y como bien dices, creo que es tiempo de agradecer las cosas buenas, de reflexionar lo que nos dejó el 2021 y de mirar hacia adelante. Y en ese sentido, bueno, también de seguir trabajando, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Eres doctor en letras mexicanas por la UNAM. Sus líneas de investigación acá en el Colegio de San Luis tienen que ver con la literatura y publicaciones periódicas mexicanas e hispanoamericanas del siglo XIX a la actualidad. Y bueno, tiene un extenso trabajo interesantísimo. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en su trabajo sobre Ramón López Velarde. Ustedes saben, ya lo hemos tenido acá desde hace varios años. Él encabeza este proyecto del Fondo Digital Ramón López Velarde, que entre otras cosas tiene que ver con este rescate, catalogación y divulgación de la obra crítica e investigación que se ha publicado acerca de este escritor mexicano. Y bueno, pues hay una página incluso que bueno, ya la estaremos presentando en nuestra primer cápsula para que estén enterados de qué va este Fondo Digital Ramón López Velarde. Pero bueno, cuéntanos un poco, Israel, porque este año que terminó, en el 2021, se cumplieron, estuvimos recordando a Ramón López Velarde por estos 100 años, y recientemente tú en noviembre, perdón, tuviste un coloquio que justamente me llamó mucho la atención. Se llamaba 100 años con y sin Ramón López Velarde. Pero para entrar un poquito en el contexto, cuéntale a nuestro auditorio por qué es importante la figura de Ramón López Velarde para quienes solo lo conocemos quizá como un gran poeta y su aportación, porque nos aprendíamos quizá cuando estábamos en la primaria sus poesías más nacionalistas, pero tiene, creo que, una talla que debemos comprender como en un contexto más amplio. Claro, muchas gracias, Lidia. Te comentaría muy rápidamente, les comentaría a la gente que nos sigue, que Ramón López Velarde, primero que nada hay que entender que es un poeta que nació a finales del siglo XIX. Él nace en 1888 en Zacatecas, en un pueblito, en un municipio que se llama Jerez, y paulatinamente, como sucederá con muchos de los escritores, con muchos de los artistas de aquella época, sale de Jerez rumbo a Zacatecas. Posteriormente se va a estudiar. Él se iba a formar primero en el ámbito religioso, se va para Aguascalientes y abandona justamente los estudios religiosos. Fallece su padre. Evidentemente esto conlleva pues un gran cisma familiar, y viene a San Luis Potosí, llega a San Luis Potosí a estudiar Derecho.
Es en este tránsito entre Aguascalientes y San Luis Potosí, él está muy joven, cuando empieza a escribir poesía. Sus primeras obras se publican en 1905, él no llega a los 20 años, ¿no? Y empieza a escribir poesía. Y a partir de 1905 hacia adelante empezará justamente su labor literaria. Publica su primer libro en 1916, es un libro que la crítica identifica como una poética muy cercana al ámbito regionalista, todavía con tintes un poco modernistas. El modernismo hay que entenderlo como esta corriente, voy a simplificar mucho, como esta corriente donde el trabajo con la forma, con la rítmica, con la métrica es muy importante. Y en el caso de Ramón López Velarde, este primer libro de poesía que comentaba, La sangre devota, tiene estos elementos, ¿no?, de cuidado de la forma, pero con un rasgo particular, que es el retrato de su tierra natal, de Jerez, y con este retrato, pues también la inclusión de elementos de la vida cotidiana, ¿no? El paseo en la plaza central, las campanadas de la iglesia, las tardes de domingo, la lluvia en una casona, el piano, etcétera. Esta poética muy intimista, muy cuidadosa, pues le gana un lugar en la literatura mexicana. Sin embargo, como bien dijiste, quizá el peso mayor se da a partir de la última etapa de su vida. Él muere muy joven, muere a los 33 años, es decir, estamos hablando de un autor que apenas realmente estaba empezando su trayectoria literaria. Publica un poco, 2 años antes de fallecer, publica su segundo libro, Zozobra, donde ya hay un cambio en su poética. Él ha viajado a la Ciudad de México, se establece de 1913 en una primera etapa en la Ciudad de México, y eso pues claro, lo hace tener una visión del mundo totalmente distinta a la que tenía previamente. Y quizá la obra más conocida de él es la que se publica de manera póstuma, una vez que él fallece, que es justamente el poema, o uno de los poemas nacionalistas por excelencia del siglo XX, que es La suave patria. Un poema con tintes épicos, como sucedía con la poesía del siglo XIX, de carácter cívico. Se le canta a la nación, se le canta a la patria, pero una cosa que distingue la obra de Ramón López Velarde es el tono intimista. Y ese tono intimista personal es también un tinte que pinta a este poema de La suave patria, ¿no? Él lo dice muy claramente en algunos versos: quiero cantarte, pero no quiero cantarle a la patria, a la nación grandilocuente, ¿no?, sino quiero cantarle justamente a esa patria íntima, que pues una visión personal muy novedosa también, ¿no? Y muy amable, muy festiva también, ¿no? Que es como él retrata justamente a la nación mexicana. Entonces, la figura de Ramón López Velarde es trascendente, creo yo, por la parte de la poesía. Octavio Paz lo refleja muy bien en un juicio cuando habla de los poetas que cambian a la poesía hispanoamericana, y pone a Ramón López Velarde al lado de estos grandes monstruos de la poesía moderna del siglo XX, junto a César Vallejo, junto a Leopoldo Lugones. Y en ese sentido, pues claro, López Velarde es un parteaguas para nosotros en la escritura de poesía. López Velarde también tiene un episodio ahí en su corta, pero creo que muy fructífera vida, en que le ha dado también, algunas personas le han dicho el poeta de la Revolución Mexicana, por esa cercanía que tuvo con Francisco I. Madero, a quien conoció en 1910, y que entiendo que hubo aquí un pasaje cuando está preso Francisco I. Madero en la penitenciaría del Estado. Tiene ahí un contacto con Ramón López Velarde, ¿no?, que era un ferviente seguidor de Francisco I. Madero. También ese episodio nos retrata parte de lo idealista quizá, o de cómo era Ramón López Velarde. Sí, él conoce a Francisco I. Madero justamente en 1910. Recordamos ahorita que mencionaba, López Velarde estudia para ese momento
su carrera de abogacía en lo que hoy es, bueno, digamos, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en ese momento Instituto Científico y Literario. Instituto Científico y Literario. Y conoce a Francisco I. Madero. Hay por ahí una historia interesante, pero nada fundada, que dicen que participa Ramón López Velarde en la redacción del Plan de San Luis. Fíjate que esta es una historia muy interesante, pero fantasiosa. En realidad no hay ningún dato. Él era muy joven, pensemos que para 1910 estamos hablando de un chico 21, de 22 quizá. 22 años, así es, perdón. Entonces, él es muy joven, tiene todavía, como lo dijiste muy bien, una fuerza, un idealismo. Él sigue siendo un maderista toda su vida, por eso también hay un distanciamiento ahí con el gobierno federal posteriormente, pero yo te diría que también Madero representa un estímulo para el cambio de la vida de Ramón López Velarde, porque lo conoce aquí y la primera vez que viaja a la Ciudad de México llega justamente a hacer antesala, a ver a Francisco I. Madero para ver si le da algún puesto, si lo puede incluir en su equipo de trabajo. Y por eso llega a la Ciudad de México, trabaja con un puesto muy menor, muy menor, y ahí le toca la decena trágica, que es otro momento también fundamental de la historia de México y también fundamental para entender la vida y el desarrollo de la vida, del desarrollo, del cambio de Ramón López Velarde. Que bueno, era una persona, digo, no soy experta, por supuesto, pero por lo que nos cuentas y lo que se ha visto es que era muy sensible y tenía a flor de piel todo esto que iba impactando de manera significativa, ¿no? Esto que cuentas de Madero, bueno, antes lo que nos dijiste de la muerte de su padre y seguramente zozobra que ya nos podrás platicar un poco más adelante, que también, según entiendo, tiene que ver con el amor de su vida, ¿no? O con su amor, con el amor de su juventud. Pero bueno, de esto platicaremos regresando de la pausa. Nos tiene mucho que platicar todavía nuestro invitado, particularmente sobre este coloquio 100 años con y sin Ramón López Velarde, que se llevó a cabo en noviembre pasado aquí en el Colegio de San Luis, y en donde los días 12, 19 y 26 se dieron cita ahí algunos expertos para platicar precisamente de este hecho. A lo largo de 2021 se estuvo recordando este centenario de la partida de Ramón López Velarde. Hacemos una pausa y regresamos para seguir platicando. Les recuerdo que este programa se estrena los martes aquí a través de 9TV. Los jueves hay repetición, también a las 7 de la noche. Y ya mañana miércoles está disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y regresamos. Conoce la página web del Fondo Digital Ramón López Velarde, un proyecto de rescate, catalogación y divulgación bibliográfica sobre la obra, crítica e investigación que se ha publicado en torno a la vida y obra del poeta mexicano Ramón López Velarde. Aquí podrás consultar antologías, recopilaciones, ediciones críticas, epistolarios, además de material audiovisual donde se encuentran las obras del escritor zacatecano, reconocidas como las más representativas del siglo XX en México. Te esperamos en la página web. Bien, retomamos esta charla con el doctor Israel Ramírez. Israel, cuéntanos, decía yo que tuviste el año pasado, a finales, en noviembre, un coloquio que tuvo 3 sesiones y que tuvo invitados de primera línea. El 12, 19 y 26 de noviembre se llevó a cabo el coloquio 100 años con, sin Ramón López Velarde. Y a mí me llamó mucha atención, me gustó mucho el nombre, porque creo que retrata la intención del coloquio y la importancia de Ramón López Velarde. Cuéntanos. Sí, fíjate que el pasado noviembre del 2021 tuvimos ese coloquio. Fueron 3 días donde a lo largo de 3 viernes tuvimos 6 mesas, y la intención del coloquio, por una parte voy a decir una cosa que fue el espíritu justamente que animó este cartel. Les comparto que tuve la intención de unir a 3 generaciones
de lectores de Ramón López Velarde. Estoy hablando en un primer momento de un selecto grupo de invitados López Velardeanos de hueso colorado, ¿no? De gran trayectoria, que representaban, por así decirlo, una generación. Después, en un segundo momento también seleccioné a algunos otros participantes que serían como los lectores ya con una madurez de López Velarde, pero sin tanto reconocimiento. Y me pareció muy pertinente también invitar a jóvenes que están leyendo hoy en día a Ramón López Velarde con nuevos ojos, con una visión totalmente innovadora, sin los prejuicios y sin la carga simbólica también que ha tenido Ramón López Velarde a lo largo de los años y que lo ven con frescura también. En ese sentido, no solo es una visión, podríamos decir, que se afilia a lo que ya habían sido juicios críticos previos, sino que también muy propositivos los jóvenes y además de manera muy crítica. Entonces, por ejemplo, puedo mencionar que entre los grandes invitados que tuvimos por aquí destaca el doctor Vicente Quirarte, Claudio Escalante, Alfonso García Morales, que es uno de los grandes estudiosos de Ramón López Velarde, español, el investigador de la Universidad de Sevilla. En un segundo momento, podemos decir una segunda generación, tuvimos ahí a lectores como Carmen Dolores Carrillo, como Daniel Zavala, como Antonio Cajero, y un tercer grupo donde estarían los más jóvenes que pues nos dieron una sorpresa muy gustosa sobre sus trabajos, ¿no? Destaco allí a Marisol Mandujano, a Pedro Derrant. Fíjate que una cosa también interesante y bonita fue que tuvimos, en el caso de México, hay dos premios que llevan el nombre de Ramón López Velarde, Lidia, te comparto. Mira, hay un premio que se da en junio, que es el Premio de Poesía Iberoamericana Ramón López Velarde, que lo entrega el Instituto Zacatecano de Cultura. Y que este año, a los 100 años de fallecimiento de Ramón López Velarde, se le entregó al poeta y crítico Ernesto Lumbreras. Y la Universidad de Zacatecas también convoca a un premio de poesía nacional a Ramón López Velarde. Pues son dos premios que llevan el nombre de Ramón López Velarde. En este año, el premio de poesía a Ramón López Velarde se le dio nada más y nada menos que a Luis Vicente de Aguinaga. Y una cosa bonita de nuestro coloquio es que tuvimos a los dos premios a Ramón López Velarde del 2021. Tuvimos a Ernesto Lumbreras y también tuvimos a Luis Vicente de Aguinaga en la misma mesa, que fue la mesa de cierre. Entonces, fue un coloquio donde yo te diría que esos 100 años sin Ramón López Velarde, claro, hacen alusión a su fallecimiento en 1921, un 19 de junio, pero también hacen alusión a que, creo yo, que después de su muerte nosotros tenemos a otro Ramón López Velarde, un Ramón López Velarde, como muchos han dicho, que ahora es inmortal. Un Ramón López Velarde que está con nosotros ya no de cuerpo presente, sino a través justamente de la relevancia de sus obras, la importancia de su poesía, la centralidad de su prosa poética, una de las vertientes que pocos han estudiado de Ramón López Velarde, su prosa política. Él cuando está aquí en San Luis Potosí publica muchísimo sobre política, utiliza varios seudónimos, habla muy mal y de forma muy frontal sobre el gobernador de San Luis Potosí, el gobernador en ese momento de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, creo que estos 100 años con Ramón López Velarde, estamos hablando de su obra y estamos hablando, por supuesto, del legado, de su herencia y también del cúmulo de crítica que hay alrededor de su escritura. Por eso la intención de ese título, ¿verdad? Y que nos hacen, que bueno, porque rescatan de algún modo, o no rescatan, sino que hacen énfasis en estos 100 años de su partida, pero prácticamente su paso, digamos, a esta inmortalidad gracias a su obra, ¿no? A esta trascendencia. Y efectivamente nos permiten recuperar a quienes no somos expertos toda esta información valiosa, ¿no? El Ramón López Velarde, poeta, el político, el crítico, en fin, que le ha valido que grandes especialistas y expertos
de estos siglos del 20 y del 21 hayan centrado su mirada en su trabajo. Por cierto, aquí en San Luis pues tenemos la casa del poeta Ramón López Velarde, si usted quiere darse por ahí una vuelta. Es un sitio ahí en el centro histórico donde vivió mientras estuvo acá en San Luis Potosí como estudiante de la carrera de Derecho. Y también en la Ciudad de México hay otra donde vivió sus últimos años. Efectivamente murió muy, muy joven, a los 33 años apenas. Bueno, Israel, cuéntanos también sobre ya nos platicaste que la gente que estuvo acá, afortunadamente estos nuevas modalidades de virtual permitieron concentrar, ya nos decías también, a los dos premios nacionales López Velarde, pero también hubo las temáticas, cuéntanos estos temas que se abordaron, qué se dijo, cómo se dijo. Mira, destacaría yo una serie de trabajos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el contexto de la obra de publicación de Ramón López Velarde. Por ahí el doctor Pablo Mora habló de toda la tradición de literatura de tinte romántico en México, y en ese sentido hay que entender que gran parte también de la, del espíritu de la obra de Ramón López Velarde está influido evidentemente por esta vertiente romántica. Una de las líneas que destaco también es el estudio con nuevos ojos y de forma muy profunda de la prosa poética. En 1923, a los 2 años de fallecido Ramón López Velarde, se publica un librito muy bonito. Si todos conocemos a Ramón López Velarde como poeta, quizá yo recomendaría al público, Lidia, si me permite, que iniciaran la lectura de Ramón López Velarde, a lo mejor los va a sorprender, con su libro titulado El Minutero. Este libro se publica en 1923, es prosa y pues no ha sido tan estudiado. Evidentemente la figura del poeta Ramón López Velarde es mucho más fuerte y poderosa, atractiva. Entonces, por ahí destaco la participación del doctor Anthony Stanton del Colegio de México y de la doctora Carmen Carrillo, que se abocaron justamente a la prosa, lo mismo que en un momento su ponencia de Daniel Zavala. Otra de las líneas que también son muy importantes tiene que ver con la recepción crítica, cómo se fue construyendo la figura de Ramón López Velarde. Y ahí el trabajo de Marisol Mandujano me parece fundamental. También menciono, y creo que esto es una constante que se dio en el coloquio, el hecho de regresar a las publicaciones en su forma original. ¿A qué me refiero? Pues regresar a las publicaciones tal como aparecieron en revistas, porque nos damos cuenta que Ramón López Velarde está editado por desafortunadamente, con muchas erratas, con mucha corrupción en el texto, tal como se conoce. Entonces, ya en el ámbito profesional, entonces, un trabajo filológico de rescate, de fijación de texto, de depuración de erratas, creo que también fue algo que se estuvo hablando. Lo mencionó por ahí Pedro de Rand cuando habló del poema de la osada patria, lo mencionó Andrés Avilés en su ponencia, lo mismo Antonio Cajero y Lázaro Tello Pedro, en fin. Y otra línea que yo veo también muy, muy importante son las visiones novedosas, críticas. Por ejemplo, destaco del doctor Evodio Escalante, una lectura donde nos hace ver que hay también una parte de la poesía de Ramón López Velarde que está vinculada con el decadentismo, a pesar de que la crítica en términos generales lo ha negado. Entonces, estas visiones novedosas creo que también fueron interesantes para que nos acercáramos justamente a lo que significa la obra de Ramón López Velarde. Están ahí estudios de carácter, pues podríamos decir local o regional, que es lo que sucede en ciertos ámbitos. Destaca ahí el trabajo de Sofía Ramírez, ¿no? La visión sobre el espacio de Soarro Román, la visión del contexto, pero en la Ciudad de México, de Ernesto Lumbreras, o también, una cosa también novedosa fue el descubrir a Ramón López Velarde como crítico literario, que eso fue lo que hizo Antonio Cajero. Es decir, hubo varias facetas que me parecen muy, muy relevantes y que por sobre todo el coloquio tuvo la intención de hacer una revisión crítica
de proponer nuevas visiones y sobre todo de fundamentarlas a través de una investigación muy rigurosa, que eso fue, creo yo, lo que en términos generales puedo mencionar del coloquio. Muy bien, bueno, pues si ustedes se lo perdieron, está en Facebook, lo pueden ahí revisar o retomar. También se debieron haber quedado las grabaciones en YouTube, ¿cierto, verdad? También estuvo a través de YouTube. Y ahí Así en es. el canal del Colegio de San Luis, a través de YouTube o en nuestra página de Facebook, pueden retomar. Busquen ahí las fechas en las que se transmitieron fueron el 12, 19 y 26 de noviembre del 2021 y ahí pueden recuperar, porque bueno, creo que es súper interesante que se hayan podido congregar estas visiones y que hayan podido revisar las diferentes facetas que efectivamente, pues de manos de los expertos, qué mejor que irlas descubriendo o redescubriendo o entendiendo las varias facetas de Ramón López Velarde. Y ahora sí nos vamos a la pausa y regresamos para continuar con esta charla. Te invitamos a conocer el repositorio institucional del Colegio de San Luis. En esta plataforma encontrarás libros, ensayos, artículos, tesis, entre otros materiales en formato electrónico de manera gratuita. El repositorio cuenta con una colección de más de 654 documentos en texto completo de todos los programas con los que cuenta el Colsan, como Agua y Sociedad, Historia, Estudios Literarios, Estudios Antropológicos y Estudios Políticos e Internacionales. Consulta la página web. Bien, continuamos con esta charla. Israel Ramírez es experto en Ramón López Velarde y está hoy con nosotros. Y estamos platicando precisamente de todo lo que se llevó a cabo en este 2021, justo en la conmemoración del centenario del fallecimiento de este poeta zacatecano. A mediados de año, particularmente en junio, cuando se conmemora la fecha en la que falleció, hubo varios festejos, pero también a lo largo del año. Cuéntanos, ¿qué hubo? ¿Cuáles cosas destacarías y por qué? Sí, la fecha más importante para hablar de la onomástica en torno a Ramón López Velarde es el mes de junio. Él nació un 15 de junio de 1888 y muere un 19 de junio de 1921. Entonces, junio es el mes López Velardiano por excelencia desde hace muchísimo tiempo. Y en el caso, digamos, de los estudios, pero también de la difusión, de la celebración, del onomástico y de la rememoración del fallecimiento, Zacatecas es sin duda pues el punto nodal a partir del cual se van organizando una serie de actividades. Esta vez no fue la excepción, evidentemente estamos hablando de Jerez, el pueblo natal, y de Zacatecas, el estado, que tiene en Ramón López Velarde como el poeta del estado por excelencia. En junio pasado, Lidia, para quien nos está escuchando también, se llevaron a cabo, como cada año sucede, las jornadas López Velardeanas y como mencionaba, en el marco de las jornadas López Velardeanas se entrega el Premio Iberoamericano Ramón López Velarde. Ese premio se ha entregado ya desde hace múltiples ocasiones y lo ha recibido, por ejemplo, lo ha recibido Vicente Quirarte, que participó en nuestro coloquio, lo ha recibido también Alfonso García Morales, que también estuvo invitado en nuestro coloquio. Regularmente se van alternando entre críticos, un año un crítico, otro año un poeta. En esta ocasión, en junio, se entregó en Jerez, se entregó el premio iberoamericano de poesía Ramón López Velarde al poeta mexicano Ernesto Lumbreras. Y quiero mencionar, ¿no?, que en el marco de esas jornadas pues se tuvieron lecturas de poesía, se tuvieron mesas de crítica, ahí participamos también, bueno, ahí participé también, ¿no?, como invitado del Colegio de San Luis, como invitado del Instituto Zacatecano de Cultura. Estas actividades no solamente se concentraron en lo que llamaríamos este epicentro que es Zacatecas, sino que tuvieron una
una gran irradiación por ser el centenario luctuoso. Hubo actividades en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro de Estudios para Extranjeros, en el CEPE. Hubo actividades también en el Colegio Nacional. El doctor Vicente Quirarte organizó una serie de lecturas muy interesantes en las que críticos, poetas, escritores en general hablaron de la trayectoria de Ramón López Velarde. Hubo actividades también en Aguascalientes, que es otro de los estadios que regularmente hace muchas actividades en torno a Ramón López Velarde, porque vivió ahí. Ramón López Velarde fue muy amigo de Saturnino Herrán, este pintor extraordinario, nacido en Aguascalientes, con una fuerza, no sé si recuerden nuestros amigos que nos acompañan, ahí tiene varios cuadros, pero hay un cuadro de Saturnino Herrán, si no me equivoco, se llama La Ofrenda, ¿no? Muy recomendable pintor. Entonces también en Aguascalientes llevan a cabo actividades. Y por supuesto, además de en el Colegio Nacional, en la Academia Mexicana de la Lengua, se llevaron a cabo actividades. Y Villoro escribió una obra que se llama Retrato de Ramón López Velarde. Es muy interesante la obra. Les voy a platicar rápidamente a ver si la pueden ver nuestros escuchas, la gente que nos está viendo aquí en pantalla. Es una obra donde un par de señoritas, una potosina y una aguascalentense, le quieren pagar, le quieren ofrecer un regalo a Ramón López Velarde y para ello le pagan un retrato nada más y nada menos que con los hermanos Casasola, en el estudio de los hermanos Casasola. Entonces citan a Ramón López Velarde en el estudio de los hermanos Casasola para que le hagan un retrato. Hay que recordar, Ramón López Velarde, además de ser un poeta, pues tuvo la mala fortuna de ser muy pobre, y entonces este par de señoritas dicen, como no tiene dinero el poeta, vamos a regalarle un retrato y vamos a inmortalizarlo. Resulta que la cita se hace en el estudio Casasola el mismo día en que fallece, pero ellas no lo saben. Entonces, mientras están esperando a Ramón López Velarde, mientras están platicando con el fotógrafo, pues lo que hacen es una idea muy buena de Villoro, es retratarlo con palabras. Hablar de él, hablar de su poesía, hablar de su origen, hablar de su trabajo. Y entonces conocemos a un Ramón López Velarde retratado en voz de dos de sus grandes lectoras. Lo quieren mucho, lo han leído, ¿no? Y nunca vemos el retrato de Ramón López Velarde en papel. Entonces, esta es una obra que se está llevando a cabo, se está montando ahora. Entonces, por eso digo, hubo múltiples manifestaciones, yo creo, de reconocimiento, de respeto a Ramón López Velarde, de rememoración, que pasan evidentemente por coloquios, por lecturas, por comentarios críticos, por programas de televisión, por programas de radio, ¿no? Y claro, también debo mencionar, no sé si nos dé tiempo, tú me dirás, Lidia, pero se dieron también en el año pasado, en el 2021, una serie de publicaciones de libros que me parece que cierran muy bien lo que es el año López Velardiano del 2021, ¿no? Hubo publicaciones también del Colegio Nacional, hubo publicaciones también de Aguascalientes. Por ahí hablaré de dos publicaciones que estamos cocinando aquí justamente en el Colegio San Luis. Y por fortuna también, en ese sentido, llevamos muy buena colaboración con el Instituto Zacatecano de Cultura. La actual directora es una vieja colaboradora nuestra. Bueno, perdón, dije vieja colaboradora, pero es una joven, ¿no? Muy impetuosa, pero ya con muchos años de colaboración con la institución, con el Colegio San Luis. Entonces volvimos a establecer contacto con el Instituto Zacatecano de Cultura, lo mismo con el Instituto de Cultura de Aguascalientes y, como bien dices también, con la Casa
Ramón López Velarde de la Ciudad de México. Menciono, porque eso es interesante, que en realidad estamos hablando de 3 casas Ramón López Velarde, Lidia. Una que es el Museo Interactivo Ramón López Velarde, que es la casa donde nace Ramón López Velarde en Jerez, Zacatecas. Una segunda casa, por así decirlo, sería la casa que está aquí en San Luis Potosí, Pedro Vallejo y Rayón, que es la casa Ramón López Velarde, que es uno de los 3 lugares donde vivió aquí en San Luis Potosí. Ahí está la Casa de Cultura, y que es el centro, digamos, donde se establece también el área de publicaciones de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Y una tercera casa en la Ciudad de México, lo dijiste muy bien, en Avenida Álvaro Obregón, antes Avenida Jalisco, ¿no? Que es, así se llamaba cuando Ramón López Velarde vivía ahí, Avenida Jalisco, ahora Álvaro Obregón, que es una de las zonas más icónicas de la cultura, creo yo, de la Ciudad de México, una zona muy, muy bonita, ¿no? Ahí estaría la tercera casa. Pues también establecimos contacto con esta casa porque te comento rápidamente que como parte del patronato de la Casa Ramón López Velarde en la Ciudad de México, está ahora trabajando ahí nuestro buen amigo David Huerta, el poeta David Huerta, y David Huerta forma parte de nuestro seminario de estudios López Velardeanos aquí en San Luis Potosí. Entonces, yo no quisiera dejar de mencionar, si tengo tiempo en este mismo bloque, por ejemplo, algunos un par de minutitos. Mira, sí. Me gustaría, Lidia, si te parece, en este minuto y medio que queda, a lo mejor leer uno de sus poemas, que es algo raro, ¿no? Porque regularmente solemos hablar de él como poeta, pero como dice otro escritor también, a veces a los clásicos nadie los lee. Entonces, si me permites, voy a comentar por lo menos el arranque de uno de los poemas que más me gustan a mí, que se llama justamente Tierra Mojada. Y dice: tierra mojada de las tardes líquidas en que la lluvia cuchichea y en que se reblandecen las señoritas bajo el redoble del agua en la azotea. Tierra mojada de las tardes olfativas en que un afán misántropo remonta las lascivas soledades del éter y en ella se desposa con la ulterior paloma de Noé mientras se obstina el tableteo del rayo por la nube cenagosa. Y fíjate, me parece aquí, creo yo, el resumen de lo que sería la potencia de Ramón López Velarde. Está hablando de una tarde de lluvia en la que ya no es, digamos, la lluvia la que es líquida, sino es una tarde en la que las mujeres se reblandecen porque cuchichean, porque a la luz de una tarde bajo la lluvia, en la casa, mientras seguramente están tejiendo, empiezan a cuchichear, a tejer confidencias. Y entonces, en lugar de que la tierra sea la que se reblandece y la que se humedece, por así decirlo, son los sentimientos, es la dureza de las relaciones la que se reblandece, y entonces es el espacio de la confidencia entre las mujeres. Y en este fragmento que nos acabas de leer, pues tiene que ver con esta magia de los poetas, en donde una simple lluvia, que para nosotros los mortales es común y corriente, ellos se detienen en este detalle, a veces de la lluvia, pero a veces de las consecuencias de la lluvia y de las consecuencias más humanas y más profundas, plasmadas en unas cuantas líneas. Vamos a una pausa y regresamos, seguimos platicando con Israel Ramírez acerca de Ramón López Velarde.
regreso y cerramos esta charla con Israel Ramírez, investigador del programa de estudios literarios aquí en el Colegio de San Luis. Y bueno, pues, ¿cuáles dirías, Israel, que fueron? Ya nos comentaste que hubo una serie de eventos importantes en Aguascalientes, Zacatecas, Ciudad de México, aquí mismo en el Colegio de San Luis, en donde, bueno, pues esta red de especialistas, críticos, poetas, escritores, en fin, del mundo literario, se dieron tiempo para recordar a Ramón López Velarde a 100 años de su partida. ¿Qué dirías que fue la principal aportación? ¿Qué se recuperó? ¿Qué se recordó? ¿Qué se descubrió de Ramón López Velarde? Hubo, yo creo, una cantidad enorme de reflexiones en torno a la obra de Ramón López Velarde y de la cual podemos extraer como síntesis una serie de consecuencias que hablan también de lo que es la obra de él, pero también del mundo alrededor de Ramón López Velarde. Destacaría yo, entre las cosas que este centenario nos dejó, el hecho de una necesidad ya insoslayable, sonará esto raro, de contar con ediciones confiables de Ramón López Velarde. El trabajo editorial que realizó uno de sus máximos estudiosos y también, creo yo, uno de sus más reconocidos editores, el historiógrafo, crítico, José Luis Martínez, ya fallecido, y uno de nuestros historiadores de la literatura mexicana más importantes, pues nada más y nada menos que el propio José Luis Martínez fue el editor de Ramón López Velarde. Lo que nos damos hoy cuenta es que con las herramientas que se tenían en aquellos momentos, con el poco acceso a los materiales editoriales, me refiero a revistas de la época, etcétera, pues lo que hemos leído es un Ramón López Velarde con erratas, puntuación distinta, palabras que no corresponden a lo que significa o lo que él tuvo como deseo, ¿no?, al momento de dar a luz sus poemas. Entonces, creo que uno de los resultados más palpables de este 2021 es el hecho de pedirnos, yo creo, no exigirnos, que se realice una edición en dos momentos. Una edición de consulta, una edición, digamos, de lectura limpia, sin notas, sin un aparato crítico, es decir, un libro editado de manera muy pulcra de la obra poética y de la obra en prosa de Ramón López Velarde. Creo que esa es una exigencia. Y también la otra creo que es una edición ya en forma, una edición, lo que reconocemos en la academia, una edición crítica, que dé cuenta de los cambios, las variantes, las modificaciones que el propio Ramón López Velarde fue haciendo de su obra, porque esto es muy importante. Él publicaba sus primeros textos en revistas, pero no únicamente en una revista, sino la publicaba en 2 o 3 revistas, y él iba modificando sus poemas. Entonces, ¿cómo modificó sus poemas? ¿Qué cambió? Los cambió por, no sé, por una circunstancia de ritmo, los cambió por un asunto de rima, lo cambió porque buscaba un adjetivo particular, o sea, eso es lo que tenemos que estudiar. Otra, me parece que es el cuestionamiento de cómo lo hemos erigido en una estatua. Creo que evidentemente Ramón López Velarde es una figura central, pero también fue una figura de carne y hueso, también es, como muchos otros escritores, un hombre con contradicciones, con paradojas, un hombre vivo que es fruto de su tiempo, y en ese sentido hay que entender su cercanía con Madero, pero hay que entender también a lo mejor su historia y su espíritu católico dentro de un mundo de conformación del Estado liberal. Entonces, bueno, pues claro que esto es contradictorio, ¿no? O sea, él evidentemente desde muy joven está casi, podríamos decir, repeliendo a la cultura del centro, de la capital, porque, pues claro, evidentemente la capital es el espacio del modernismo literario, donde la sensualidad, el erotismo, el cuerpo está a flor de piel, y él como católico, pues lo ve un poco como rechazo, ¿no? Por eso él regresa al pueblo, por eso él regresa a las mujeres enlutadas, por eso él regresa justamente a las mujeres con rebozo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una contradicción. Estamos hablando de un hombre que, sin que nos demos cuenta, está poetizando también. Él está asignado bajo el sello del león y la virgen, es decir, de la carne, del salvaje mundo de la carne, pero también del mundo espiritual
de la religión. Entonces, Ramón López Velarde es en esa contradicción, creo, un poeta súper atractivo y revisarlo a la luz de esas contradicciones, creo que ahora lo podemos hacer ya sin el peso de su figura y de su estatua marmórea. Y una tercera cosa que creo que nos deja el 2021, Lidia, es el hecho de repensar también su importancia y sus otras facetas, porque como decía hace un momento, a él se le conoce como poeta, pero también fue un escritor en el que la crónica, en el que el periodismo, es decir, como dicen los gente del medio, ¿no? Periodístico, la literatura rápida, ¿no? Era parte de su vida. Él tenía que ganarse la vida y se la ganaba también publicando. Y en ese sentido, bueno, publicar columnas, editoriales y notas semanales, pues implicaba también hablar de cosas de actualidad, ¿no? Ahí diría para nuestros amigos que nos están viendo aquí en San Luis Potosí, que les interesa la historia, pues podríamos ver lo que es un poco la historia de 1912, 13, si no me equivoco, los textos publicados de Ramón López Velarde sobre la vida política de San Luis Potosí. Ahí se queja, por ejemplo, fíjate, nada más voy a mencionar algo, se queja, por ejemplo, de los baches que hay en el centro de San Luis Potosí y se me hace totalmente actual, totalmente actual. Ramón López Velarde sin duda estaría hablando hoy del problema de los hoyos ahí en la capital de nuestro estado, ¿no? De los problemas sociales de San Luis Potosí en 1912 y 13. Entonces, hay que recuperar eso para comprender la historia de San Luis Potosí, porque aunque él es zacatecano, gran parte de su obra la escribe aquí y tiene una visión, creo yo, para ese momento muy amplia de lo que significa también el mundo político del Estado. Pues mira, está este libro, yo recomiendo el libro de nuestros dos queridos y muy reconocidos López Velardeanos. Fernando Fernández publica un libro que se edita bajo el sello de Artigas y el Instituto Zacatecano de Cultura. Son ensayos en torno a Ramón López Velarde. Allí hay un ensayo muy, muy bueno sobre los últimos días de Ramón López Velarde. Recomendaría el libro, por supuesto, de Ernesto Lumbreras, Un acueducto infinitesimal, que habla sobre la estancia de Ramón López Velarde en la Ciudad de México, ¿no? Mencionaría también un libro que prepara la Academia Mexicana de la Lengua, recupera los manuscritos de Ramón López Velarde que guardan en la Academia Mexicana de la Lengua. Recomiendo también otro libro que hace el Colegio Nacional, que edita el doctor Vicente Quirarte y que recupera todos los testimonios que los miembros del Colegio Nacional han escrito en torno a Ramón López Velarde. Ese también es un libro muy bonito. ¿Qué otro libro recomiendo? ¿Algo de Por ahí, casa? ¿Algo del Colegio de San Luis? bueno, nada más para cerrar, entre los libros externos, mencionaba el de Fernando Fernández, La Majestad de lo Mínimo, el de Ernesto Lumbreras, el del Colegio Nacional, el de la Academia de la Lengua, y está también por ahí en Editorial Caligrama ediciones que hicieron muy bonitas, muy lindas, de La Sangre Devota y de Zozobra. Las hicieron en formato de lujo, quien las encuentre por ahí, ¿no? Y de casa, Lidia, pues bueno, anunciar que para este año, 2022, espero que salgan dos publicaciones de casa, un libro de ensayos académicos en torno a Ramón López Velarde, que tengo la fortuna de coordinar, y un libro muy bonito, que les voy a platicar la idea brevemente, se llama 100 de 100, y son 100 escritores, 100 poetas, ensayistas, críticos, profesores universitarios, estudiosos, que escriben 100 palabras cada uno de esos 100 autores escribe 100 palabras sobre Ramón López Velarde. Entonces, hay poemas de 100 palabras sobre Ramón López Velarde, hay anécdotas, ¿no? Hay una anécdota muy bonita de cómo una escritora habla de
de cómo su abuela le hablaba sobre Ramón López Velarde, hay pequeños ensayos, ¿no? Ese es otro libro que está por salir aquí y que esperemos, pues bueno, ese es un libro totalmente de homenaje, totalmente de difusión de la obra de Ramón López Velarde que saldrá bajo el sello del Colegio San Luis. Ay, qué maravilla, es una excelente idea, me gustó mucho. Pues esperemos entonces que ya nos estés platicando, te invitamos otra vez, si nos lo permites, para que nos cuentes ya cuando los tengas en la mano ambos textos y bueno, pues nos vengas a platicar. Bueno, pues nos despedimos con un poema, ¿no? Con poesía, pues para hacer honor ¿Sí? a Ramón López Velarde. Y bueno, pues despedimos también recordando que la obra que nos mencionabas de Juan Villoro, que evoca al fantasma de Ramón López Velarde, se llama Retrato Hablado, por si les toca por ahí la oportunidad, ya se me antojó de lo que nos contaste. Cuéntanos más, léenos Claro. algo de Ramón López Velarde. Pues otro de sus poemas más conocidos y uno de los que más me gustan también es un poema que se titula Hormigas y el centro del poema, todos conocemos y hemos visto un hormiguero y sabemos que esa fila de hormigas que van ahí incansable, pero también acuciosamente ordenadas las hormigas en fila, pues pueden picar. Entonces, imagina que Ramón López Velarde habla de las hormigas en relación con el nerviosismo que provoca la amada en su cuerpo. Y el poema habla de esa relación, ¿no? Empieza diciendo a la vida, a la cálida vida que transcurre Canora con garbo de mujer, sin letras ni antifaces, a la invicta belleza que salva y que enamora, responde en la embriaguez de la encantada hora, un encono de hormigas en mis venas voraces, ¿no? Israel, muchísimas gracias por habernos leído, por habernos compartido y por habernos llevado a este viaje de 100 años de Ramón López Velarde. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, gracias al auditorio que nos está viendo. Gracias a ti, ya nos vamos, gracias, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile invita al primer Seminario Internacional de Extensión, El Género en las Ciencias Sociales, donde participará la doctora Oresta López, coordinadora del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis, el 18 de enero a las 9 horas a través de Zoom y Facebook Live de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Si eres egresado Colsan del programa de estudios antropológicos, te invitamos a responder el formulario y actualizar tus datos. Entra a nuestra página de Facebook y en la sección de publicaciones encontrarás el link correspondiente. Queremos acompañarte. ¿Te interesa hacer un posgrado con beca CONACYT? En el Colegio de San Luis tenemos abiertas las convocatorias de Doctorado en Estudios Antropológicos, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Maestría en Literatura Hispanoamericana y Maestría en Historia. Consulta la convocatoria de tu interés a través de nuestra página web o manda correo a docencia@colsan.edu.mx. Además, también tenemos abierta la convocatoria de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales. Muévete.